Muy buenas noches con todas y con todos. Miguel me ha dicho que no hace falta presentación y yo estoy seguro de ello. No hace falta. Nos conocemos bastante y tenemos la suerte de encontrarnos acá en estas jornadas de formación, de reflexión con motivo de la Cuaresma. Por supuesto, lo hacemos en ese contexto, el contexto de la Cuaresma. Y es bueno que nos demos cuenta, recordemos que no es una etapa con fin en sí misma. No nos proponemos vivir bien la Cuaresma y quedarnos ahí. Y al final de la Cuaresma, pues pensar a ver cómo la hemos vivido. Incluso algunos hasta miden y pesan y comparan con el año anterior. Y dicen, a ver cuántos ayunos he hecho, a ver cuántas penitencias, a ver cuántas limonas, a ver cuántas oraciones. Y si suman más que el año anterior, pues la Cuaresma ha sido mejor. No debemos olvidar que la Cuaresma es un espacio transitorio, una etapa transitoria hacia la Pascua. La Cuaresma es preparación para la Pascua. Entonces va a ser la Pascua la que nos va a decir qué tal hemos vivido la Cuaresma. Si celebramos muy bien la Pascua, quiere decir que hemos vivido muy bien la Cuaresma. Si la celebramos mal, pues quiere decir que la Cuaresma la hemos vivido mal, aunque sumemos muchas oraciones y muchos ayunos y muchas limosnas y muchas no sé cuántas cosas. Es importante tener eso en cuenta. La Cuaresma es una etapa que no tiene fin en sí misma. Sirve de preparación para la Pascua. Y hoy nos vamos a centrar, me ha tocado centrarme en el mensaje que el Papa nos ha dado para vivir bien esta Cuaresma. Saben ustedes que el Papa que tenemos no pierde oportunidad. Como suele decirse en lenguaje popular, no da puntada sin hilo. Y entonces es bien interesante que esta Cuaresma, todo el mensaje esté centrado en una frase de la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículos 9 al 10. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Interesante que el Papa se centra en esta frase. Y interesante que ayer, justo en el Evangelio, Jesús nos presentara esa parábola de la higuera. El viñador que va a su higuera a buscar frutos ya 3 años y no encuentra nada. Y decide arrancarla porque está utilizando ese espacio inútilmente y pues aprovechándose del terreno, del agua, del abono, de todo. El viñador le dice, por favor, dale una oportunidad más. Yo me comprometo a trabajarla bien. Me comprometo a acabarla, abonarla, regarla y ya el próximo año que vengas, si no tiene fruto, córtala. Interesante, digo, que nos tocara ayer precisamente esta lectura del Evangelio, porque ella nos enmarca bien eso de lo que nos habla la carta a los Gálatas y de lo que nos quiere hablar el Papa Francisco. Tenemos una oportunidad para dar frutos. Y en nosotros está el que aprovechemos esa oportunidad o no. Porque el día de Pascua, de eso sí estamos seguros, el Señor se acercará a nuestra higuera, a la personal de cada uno, a la higuera de nuestros grupos, a la higuera de San José de Nazaret, y buscará si hay fruto o no. El Señor no se conforma con que tengamos buena sombra y bonitas hojas verdes. No, el Señor buscará fruto. Si no encuentra fruto, pues tendrá que frustrarse y pedir que arranquen la higuera. Bien,
Avanzamos entonces con un primer punto que yo lo titulo La Cuaresma, nuestra oportunidad. En lenguaje cristiano decimos que la Cuaresma es nuestro kairos, nuestra oportunidad, y el texto de los Gálatas lo dice así: mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. La Cuaresma es pues el tiempo de siembra y de cosecha, como en realidad lo es toda nuestra vida. Como en la parábola, el Señor nos ha dado otra oportunidad, nos la da siempre, pero espera fruto. No podemos tenerle al Señor diciendo, como nos va a dar otra oportunidad, otro año sin fruto. No, no, no. Haremos el buscar esta oportunidad, como dice el Papa, utilizando bien el tiempo presente para sembrar también nosotros, obrando el bien. Nos toca sembrar, y eso es lo primero que está simbolizado en la parábola por lo que el viñador se compromete a hacer. Voy a cavarla, voy a abonarla, voy a regarla, voy a hacer todo lo posible para que dé frutos. En eso consiste para nosotros sembrar. El Señor va a ir y va a buscar frutos. En nosotros está el sembrar. En este caso, la higuera está sembrada, pero nosotros tenemos que poner los medios para que haya cosecha. Y eso es lo segundo. Lo segundo es cosechar, recoger los frutos. Dicho por el Papa de otra forma, para que este tiempo de conversión dé frutos de salvación eterna. Y es que, continúa el Papa, la Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar. No nos preocupemos tanto por tener cosas cuanto por dar. No estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y el compartir. No nos preocupemos tanto de llenar el armario, dice el Papa, cuanto en ver la posibilidad de sembrar y de compartir entre todos. Bien interesante la expresión del Papa. Y es que el Papa sabe en qué cultura estamos, en qué sociedad estamos, en una sociedad que se preocupa de consumir y de acumular. Nada más. Es una sociedad que está para producir, y al producir consumimos o guardamos, pero ya el Papa nos dice, ojo, si queremos aprovechar bien esta oportunidad de la Cuaresma, tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que preocuparnos de otra cosa. En el fondo, dirá el Papa, hay que sembrar el bien. Y damos un segundo paso y hablamos de la diversidad de frutos. Es bueno que el Papa nos recuerde en el mensaje lo que sabemos todos. El adagio ese bíblico recogido en el Nuevo Testamento de que al árbol se le conoce por los frutos. Y que todos lo sabemos. A nadie se le ocurre ir a una zarza, a un espino, a buscar uvas o a otro árbol que simplemente da flores, a una acacia, a una fonciana, a buscar pues para hacer algarrobinas. No, sabemos que no. Sabemos que lo más que echas son vainas con semillas, pero no se le conoce por los frutos a la ponciana. La tenemos para otra cosa. Al árbol bueno, al que queremos de verdad, se le conocen por sus frutos. Y nunca podremos esperar frutos buenos de un árbol que sea malo. Y al revés. Todos lo sabemos y lo sabemos bien. Los que son de chacra lo saben mucho mejor. De la gente que me está oyendo, los que hayan vivido en la chacra, lo saben mucho mejor.
Ahora bien, tenemos que dar por supuesto que el que plantó el árbol en nosotros, el que plantó la higuera, pues plantó un buen tronco, un buen plantón, no cualquier árbol. ¿Estamos seguros de eso? El Señor pone árboles de calidad para que den buenos frutos. De eso no podemos, pues, ni siquiera sospechar lo contrario. Tiene, por lo tanto, Él todo el derecho a esperar buenos frutos. ¿Cuándo los buscará? Ya lo hemos dicho, los buscará el día de Pascua. Podemos pasar toda la cuaresma muy bien, sembrando, regando o no haciendo nada. El día de Pascua el Señor buscará los frutos. Y el primer fruto, lo sabemos bien, es para nosotros mismos. Un primer fruto, dice el Papa, lo tenemos en nosotros mismos y en nuestras relaciones cotidianas, incluso los más pequeños gestos de bondad. En Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea. No se pierde ningún cansancio generoso. Somos nosotros los primeros beneficiados. Tenemos que dar por supuesto eso, y eso es importante. ¿Acaso no hemos constatado muchas veces todos que hemos recibido en esta vida el 100 por 1? Bueno, yo estoy cansado de decirlo. Como misionero, siempre he recibido más del 100 por 1. Si he puesto 1, si he sembrado 1, he recibido 100 o más. De eso estamos seguros. Pero no podemos ser egoístas y pensar solo ni principalmente en nosotros, ni en la siembra, ni en la cosecha. Tenemos que pensar un poquito más allá. El eje, el centro del Evangelio está en la relación que mantengamos con el prójimo. Lo sabemos muy bien, lo tenemos muy claro en el Evangelio. Y por si nos habíamos despistado, el Papa Francisco dedicó nada menos que un capítulo entero, el capítulo 2, en su última encíclica, la Fratelli Tutti, a explicarnos la parábola del buen samaritano, para que sepamos dónde tenemos que apuntar. Donde está claro es en la relación con los otros. Ahí es donde vamos a mostrar los verdaderos frutos. Significa que el centro de nuestras prácticas cuaresmales no podrá estar ni en nosotros ni en nuestro entorno. El centro de nuestras prácticas cuaresmales tenemos que ponerlo en los que viven al lado, en nuestros prójimos, dicho con otra palabra, nuestros próximos. Entonces, no se trata de hacer muchas cosas para ser más santos. El objetivo no es que en la cuaresma nos hagamos más santos. Algunos piensan que sí, y se pasan toda la cuaresma averiguando a ver qué pueden hacer para acumular más, para que al ser pesados aparezcan como más santos. No, no es ese el objetivo. El objetivo es que nos hagamos cada día más próximos a ellos. Sembrar el bien para los demás, nos dice el Papa, nos libera de estrechas lógicas del beneficio personal y da a nuestras acciones el amplio alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el maravilloso horizonte de los benévolos designios de Dios. Nos puede parecer un poco subido el lenguaje, pero por ahí van los tiros. No podemos encerrarnos en nosotros y en nuestros problemitas queriendo ser más santos, sino a abrirnos a la gratuidad, a trabajar sin esperar premio, sin que nos paguen, sin preguntarnos permanentemente cuánto hay. No, es otra cosa. Las palabras del Papa pueden parecernos muy bonitas y muy subidas de tono. Bueno,
nos libera al menos de nuestros estrechos márgenes y nos amplía el horizonte, a la vez que desarrollamos la gratuidad, esa entrega generosa. Ojalá preguntáramos menos cuánto hay y estuviéramos dispuestos a decir qué hay que hacer, en qué puedo ser útil. Por ahí van los tiros. Y me gustaría que diéramos un siguiente paso en la reflexión. Que no nos pasemos de la hora. El siguiente paso, el Papa nos lo marca haciéndonos recordar que uno es el que siembra y otro el que cosecha. No necesariamente el que siembra es el que cosecha. Y no necesariamente vamos a recibir los laureles o el reconocimiento a lo que hacemos. Importante que el Papa nos lo recuerde. Que sea él el que nos diga, recuerden eso que ya se decía en tiempos de Jesús, uno siembra y otro cosecha. Ello nos evitará una actitud egoísta de querer aprovecharnos de lo que hacemos, de que nos lo reconozcan siempre. Yo me he cansado de decirlo y ustedes me lo han escuchado 50 veces ahí en la parroquia. Ojalá no tengamos vocación de florero. No estemos ahí queriendo que nos miren todos y que nos lo reconozcan. Ojalá que no tengamos esa vocación de florero. Una gran nobleza, dice el Papa, es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra. Nos lo decían la Fratelli Tutti ya. O lo que es lo mismo, si apostamos por sentar las bases de un mundo mejor, todos y cada uno de nosotros, a la larga lograremos, incluso si nos tramos para verlo, lograremos ese mundo mejor, lograremos que se realice eso. No lo podemos ver. Y yo aquí, pues, no pude menos que pensar en el fruto que muchos hemos recogido sin sembrar. ¿Acaso, me preguntaba yo cuando preparaba esto, no nos ha tocado a muchos de nosotros recoger los buenos frutos de lo que sembraron el padre Humberto y otros en San Gabriel? ¿Por qué le hemos puesto el nombre al centro pastoral Humberto Cagüe? Pues porque reconocemos que hemos recogido los frutos de lo que él sembró. Él se fue a Puno como misionero y probablemente no cosechó acá nada. Sembró. Y ahí me dicen muchos de ustedes que todavía se ven en la arena las huellas de sus zapatones. Sembró y otros hemos recogido. Como sembraron otros que pasaron por la parroquia de San José de Nazaret. Y a Juan y a mí nos tocó recoger. Ahí aprovecha el Papa para hablarnos de una cosa muy concreta que es la limosna. Y él nos dice, Dios, quien provee semilla al sembrador y pan para comer, citando a la carta de los Corintios, nos proporciona a cada uno no solo lo que necesitamos para subsistir, sino también para que podamos ser generosos en hacer el bien a los demás. Si es verdad que toda nuestra vida es un tiempo para sembrar el bien, aprovechemos especialmente esta Cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para hacernos próximos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en la vera del camino de la vida. ¿Sí? No se avergüenza el Papa de hablarnos de la limosna. Tenemos que ser generosos, tenemos que compartir. Tenemos que dar de aquello que hemos recibido en nuestra vida. Y aprovecho para agradecer a todos los que desde la Pastoral del Diezmo colaboran mensualmente para todas las necesidades de la parroquia, para que la parroquia pueda funcionar y pueda marchar. Acá en San Gabriel
rezan todos los días esa oración del diezmo y dicen, no te damos, Señor, a ti una limosna porque tú no eres un mendigo, pero sí damos la limosna a los hermanos que la necesitan. De múltiples formas, de múltiples maneras. Lo necesitamos para todo, pero este año lo hemos visto muy concretado en el apoyo que han recibido las ollas comunes. Familias que estaban peor que la mayoría, peor que nosotros, y han recibido generosamente ese apoyo de dentro y de fuera, de ustedes también, para poder tener un plato caliente todos los días. No es poco. Nunca me cansaré de repetir las palabras de aquel señor que decía, gracias a las ollas comunes no hemos pasado hambre este año. Bueno, me parece que es algo bueno que nos ha regalado la pandemia. Hemos ayudado especialmente a aquellos que más lo necesitaban. Y hablando de la larga pandemia, tendríamos que aceptar también que hemos descubierto muchas cosas. Hemos descubierto a muchos egoístas. Hemos descubierto a muchos que han llenado sus bolsillos a causa de la pandemia, que se han aprovechado del mal de muchos para mejorar la situación de sus bolsillos. Por desgracia, eso es verdad, que han pensado solo en ellos y en sus negocios. No voy a mencionar, ustedes lo saben. Ustedes lo saben hasta del comerciante de la esquina, que se ha aprovechado de la situación para subir los precios, para ganar algo más. Vergüenza. Otros no, han hecho lo contrario. Han alargado, han prestado, han posibilitado que la gente coma, aunque les tenga que pagar más tarde. Bueno, a pesar de eso, dice el Papa, hemos orado, hemos rezado. Cosa importante. Hemos palpado, continúa, nuestra fragilidad personal y social, el que somos débiles, el que no valemos mucho, en que la vida no está en nuestras manos, que la Cuaresma nos permita ahora experimentar el consuelo de la fe en Dios, dice el Papa, sin el cual no podemos tener estabilidad. Y cita a Isaías, ya es vieja la cosa, ya lo veían los profetas. Nos hemos dado cuenta en la pandemia que no somos dueños de nuestras vidas, que se nos han ido muchos antes de tiempo. Y en las misas lo recordamos con harta frecuencia. Incluso en las fotos. Antes casi siempre eran fotos de ancianos, de mayores. Estos 2 años hemos visto fotos de gente joven y hasta de niños. También, y es parte de la cosecha, lo reconocemos, hemos constatado una cosa, y lo hemos repetido también en la parroquia muchas veces, que o salimos juntos o no salimos. Y ahí nos deja el Papa un párrafo que no tiene desperdicio. Lo leo entero, aunque sea un poquito largo. Nadie se salva solo, porque estamos todos en la misma barca, en medio de las tempestades de la historia. Pero sobre todo nadie se salva sin Dios, porque solo el misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte. La fe no nos exime de las tribulaciones de la vida, pero nos permite atravesarlas unidos a Dios en Cristo, con la gran esperanza que no defrauda y cuya prenda es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El párrafo es largo, pero no tiene desperdicio. Hemos descubierto a través de la fe que podemos ir venciendo todos los obstáculos, que la fe nos marca el camino, no nos ahorra los trabajos que tenemos que hacer en el caminar. Y no lo olvidemos, a mí siempre me gusta esta imagen. La fe no es un foco deslumbrante,
que a veces hasta nos ciega. No, no, no. La fe es como ese faro de los puertos intermitente que nos marca la meta y la dirección, pero no nos ahorra todo el esfuerzo que tenemos que hacer para librarnos de las piedras y de los escollos. Así es la fe, como ese faro intermitente. Y la pandemia nos ha ayudado a descubrirlo mejor. Damos un último paso y vamos al diálogo, que creo que puede ser lo más interesante si es que logran ustedes comunicarse con Miguel y Miguel me hace llegar las preguntas, las sugerencias, los comentarios que ustedes tengan. El último paso que quiero dar es el resumen de este mensaje del Papa por la Cuaresma. Dice el Papa, no nos cansemos de hacer el bien. Y nos lo repite de muchas maneras. Dice en un párrafo, frente a la amarga desilusión de tantos sueños rotos, se nos han roto tantas esperanzas y tantos sueños, frente a la preocupación por los retos que nos concierten, frente al desaliento por la pobreza de nuestros medios, tenemos la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Tenemos la tentación de volver a repetir. Salimos solos. Sálvese quien pueda. No, por favor, dice el Papa, no nos refugiemos ni en la indiferencia ni en la falsa seguridad del sálvese quien pueda. Como el pueblo de Israel en el desierto, ojo, que decimos 40 días recordando el camino del pueblo de Israel en el desierto. Como el pueblo de Israel en el desierto, como el propio Jesús, podemos sentir muchas tentaciones. Podemos querer arrojar la toalla o podemos querer colgar los chimpunes antes de tiempo. Dos expresiones deportivas que escuchamos con frecuencia. No es bueno ni que arrojemos la toalla, ni que queramos colgar los chimpunes antes de tiempo. El Papa nos anima a no desfallecer, a ser constantes, a hacer el bien. La Cuaresma es un tiempo propicio para buscar y no para evitar. ¿A quién buscamos? A todo aquel que esté necesitado. Un tiempo propicio para eso. Buscar a todo aquel que esté necesitado. Es un tiempo propicio para llamar, no para ignorar. A quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra. Mucha gente necesitaba ser escuchada durante la pandemia y necesita ser escuchada en la Cuaresma. Es un tiempo propicio para visitar, no para abandonar, no para encerrarnos. Visitar a quien sufre en la soledad. Continúa el Papa, pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados. Miremos a un lado y a otro del camino que seguro vamos a encontrar malheridos ahí, de un tipo o de otro. Miremos, no hagamos como el rico de la parábola de Lázaro, que ni lo veía sentado allá a la puerta de su casa y pasaba todos los días a banquetear, no lo veía. No hagamos como ese sacerdote y levita que bajaban del templo, muy devotos, sí, pero ni siquiera miraron para el herido que estaba en la cuneta. De otra manera, podemos también sentir que no nos cansamos de hacer el bien. El ayuno prepara el terreno,
La oración riega, la caridad fecunda. Una referencia clara a la parábola de la higuera de ayer. Está bien que usemos tácticas y estrategias antiguas, el ayuno, la oración, la limosna, está bien, pero que tengamos claro hacia dónde apuntamos. Apuntamos a dar fruto. Y es lo importante. Para eso el Señor nos plantó como higueras, no como acacias o poncianas. No, nos plantó como higueras para que demos fruto. Tenemos la certeza en la fe de que si no desfallecemos a su tiempo, cosecharemos. Esa es la certeza, el Papa nos lo recuerda. Está bien que usemos todas estas tácticas y estrategias antiguas. Está bien que usemos nuevas, pero sin olvidar que el objetivo es el dar fruto. No olvidemos que la Cuaresma no es fin en sí misma. Por ahí comenzábamos. Apuntamos a la Pascua. Si ha sido buena o no la Cuaresma, nos lo va a decir la Pascua, cómo celebremos la fiesta de Pascua. Los frutos siempre los mediremos y pesaremos al final. Al final es cuando veremos cómo está nuestro canastillo, si está lleno de frutos o no tiene nada. Ahí es que veremos si hay higos o no hay higos. Es una oportunidad esta de la Cuaresma que debemos aprovecharla y aprovecharla bien. ¿Que requiere constancia? Sí, pero requiere claridad de saber bien a dónde apuntamos. Yo hasta ahí llego nomás, ahí lo dejo para que tengamos tiempo para lo que es mucho más importante, creo yo. El que hablemos, dialoguemos, preguntemos, completemos, porque no se trata de grandes discursos. Se trata de ver cómo estamos viviendo la Cuaresma, cómo pensamos vivirla para dar frutos. Para que el día de Pascua, cuando el Señor vaya a nuestra higuera y levante las hojas, no se encuentre solo hojarasca, se encuentre higos. Ojalá, esperemos que así sea. No sé, Miguel, si te han llegado algunas preguntas o algunos comentarios a través del Facebook o a través del correo, no sé. Todavía no hay. Bueno, vamos a esperar con calma. Ajá. La pregunta tiene su sesgo. Está planteada desde un lado. Dice, el ascetismo es tiempo, perdón, la Cuaresma es tiempo de ascetismo, de sacrificios, de renuncia, etcétera, etcétera. Lo dijimos muy claro. La Cuaresma no es fin en sí misma. No vamos a valorar si hemos hecho una buena Cuaresma por la cantidad de sacrificios que hayamos hecho. ¿No? Ni por la cantidad de oraciones, ni por la cantidad de limosnas. Por nada de eso. La Cuaresma la vamos a valorar por la manera como celebremos la Pascua. Si celebramos la Pascua bien, y la Pascua es la fiesta más alegre y gozosa que tenemos los cristianos. Entonces, si la Pascua la celebramos con tristeza, la cosa está clara. La Cuaresma la hemos vivido muy mal, aunque creamos que nos hemos hecho muy santos. No olvidemos lo que decía el Papa Francisco en una oportunidad. Hay muchos cristianos que tienen permanentemente una cara de Cuaresma y nunca tienen cara de Pascua. ¿Qué quiere decir? Hay muchos cristianos que se preocupan, se esfuerzan
Se matan por aparentar que se han sacrificado mucho en la Cuaresma, pero no piensan en que lo importante es gozar la Pascua y celebrar la Pascua con alegría. Entonces, si me vuelven a preguntar, ¿tristeza o alegría en la Cuaresma? No le voy a decir ni tristeza ni alegría, que nos prepare para celebrar bien y alegremente la Pascua. Eso es lo importante de la Cuaresma. No que miramos y digamos, oye, he hecho más actos, entre comillas, más actos buenos que el año pasado. A lo mejor estás haciendo una Cuaresma mucho peor. Si eso no te prepara para vivir bien la Pascua, qué pena. Te has centrado en algo que no tiene sentido. La Cuaresma no es fin en sí misma, es preparación para la Pascua. Que me perdone quien hizo la pregunta, que le conteste así, pero creo que queda mucho más claro. Seguro que hay más preguntas por ahí. Vamos a ver, la misión es el mejor camino de la Cuaresma. El Papa, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, y dijo que era programática, que debía servir de hoja de ruta para todo su pontificado, nos dijo que la Iglesia tenía que estar en estado permanente de misión. Es decir, si no salimos, si no somos Iglesia en salida y permanecemos encerrados, no vivimos ni la Cuaresma, ni la Pascua, ni nada. La misión es la que define a la Iglesia. No estamos para encerrarnos, como yo suelo decir, en invierno en unos grupos estufa donde estamos calentitos y no salimos al frío, o en verano en unos grupos aire acondicionado donde estamos bien fresquecitos y no nos arriesgamos a que nos dé el calor. No, no, no. Tenemos que salir. Y la misión es salida. La misión es romper las barreras de nosotros mismos, de nuestros grupos, de nuestra parroquia, de nuestra iglesia e ir a donde se nos necesita. Eso es la misión. La misión es construir un mundo mejor y ese mundo mejor no está dentro de la parroquia San José de Nazaret, está en todos los alrededores. Cuando bromeábamos a cuenta del padre Juan y decíamos que le iban a denunciar diciendo ¡no para en la parroquia! Y decíamos, ojo, a lo mejor él dice, sí estaba en la parroquia, no estaba en la sede, estaba en la parroquia, estaba con los que me necesitan en los alrededores, en la periferia. La misión es irnos permanentemente a las periferias, construir el reino de Dios, hacer un mundo mejor para todos, que sí es posible. Por lo tanto, la misión absolutamente necesaria. Si no hay misión, mala, sospechemos. No sé si he dado respuesta o no. Espero que sí. También los saludos. Me parece bien, nos saludamos todos, estamos muy cerca, nos vemos y todos nos invitamos a vivir bien este tiempo de Cuaresma. El que digamos que no es fin en sí misma, no decimos que no sea importante. Es muy importante, pero es muy importante para sembrar y cosechar, porque el Señor va a venir a ver nuestra higuera en la Pascua. Ahí es que se va a descubrir si estamos dando fruto o no.
porque el Señor tiene muchos otros árboles para dar sombra y para producir flores. A nosotros nos plantó para dar fruto. Y el Señor vendrá a ver si hay higos o brevas. Bueno, les contaré aquel chiste, ya creo para terminar, si no hay más preguntas. Aquel chiste del cura gringo que estaba preparando la homilía de la noche y le preguntó a la empleada de la casa: señora, ¿cuál es el femenino de higos? Y la señora dijo: bueno, el femenino de higos, brevas. Ah, gracias, señora, brevas, brevas, gracias. Y a la noche la señora fue a la misa y el cura comenzó su prédica diciendo: queridos higos y brevas. No había entendido nada, ¿verdad? Nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? Bueno, muy bien, saludos también para el resto. Sería bueno, yo voy a pasar, no sé si a ti, Miguel, o a Daniel o a quién, la charla escrita para si quieren recoger algunas de las cosas y colgarlas. Ya me dices por interno luego a quién debo pasarlo y que vivamos una buena y santa Cuaresma.